Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Pues les damos una cordial bienvenida a una emisión más de nuestros conversatorios. Agradecemos mucho el que nos sigan y que, bueno, pues estamos cerca de cumplir las 100 emisiones de estos conversatorios. En las últimas semanas, con un poco de discontinuidad, pues por muchas ocupaciones que hay. México está en proceso electoral y bueno, pues muchas cosas las tenemos también que referir a estos temas, pero no debemos de perder nuestro eje, nuestro norte magnético, que es precisamente la causa de la libertad y las ideas libertarias. En este caso, bueno, pues la economía austriaca es una de las principales banderas que nosotros enarbolamos y que nos da mucho gusto ser una de las organizaciones mexicanas que difunde este tipo de ideas en nuestro medio, un medio generalmente hostil a este tipo de ideas. Bueno, no es una cuestión desconocida en América Latina, las ideas libertarias, todo lo que no sea regalar dinero, privilegios, política de identidad colectivista, bueno, pues es mal visto. Sin embargo, bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo porque ya sabemos que si no se hace, bueno, pues podemos llegar fácilmente a situaciones francamente intolerables y porque si nosotros no defendemos la libertad, bueno, pues entonces no habrá quien lo haga. Y en tal sentido, bueno, pues nos da un enorme gusto poder tener esta emisión. Vamos a hablar de, como ya lo habíamos anunciado meses atrás, en relación a los 80 años de Caminos de Servidumbre, que es uno de los libros capitales del siglo XX. Para mucha gente, bueno, pues es un panfleto de una gran calidad, panfleto en el sentido de que divulga de manera muy didáctica las ideas libertarias. Yo a lo largo de los años que tengo difundiendo las ideas de la libertad, bueno, he hecho muchos eventos presenciales, eh, online, sobre este libro precisamente, y bueno, siempre resulta un gran gusto revisitarlo y encontrar nuevas perspectivas sobre esta publicación que, insisto, es uno de los libros capitales del siglo XX. Y para hablar de este libro y de estos 80 años, bueno, pues qué mejor que una persona tan autorizada y que también ha venido trabajando mucho en esta publicación, que es el doctor Antonio Cánova. El doctor Cánova ya está aquí con nosotros. Él se encuentra en este momento en Caracas. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Hugo, gusto saludarte y bueno, compartir con México Libertario y con todos tus seguidores. Un placer para mí. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, como le decía, vamos a conmemorar en este mes de marzo los 80 años de publicación de Caminos de Servidumbre, que fue publicada en un momento aciago para el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Era una llamada de atención sobre lo que podía venir después de la guerra, es decir, ya se barruntaba, que podía venir todo lo que vino después, precisamente el liderazgo socialista de una buena parte del mundo, pero también se hizo, bueno, tratando de aprender de los errores que en ese momento estaban ocurriendo en Europa con el nazismo. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es su primera impresión de esta obra capital? Que te voy a hablar desde mi perspectiva, obviamente. Yo soy licenciado en Derecho, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, y lo primero que debo decir sobre Camino de Servidumbre es que es un libro que yo leí muy tarde. Es un libro que ya yo leí siendo administrativista, es decir, una vez
haber estudiado, escrito, dado clases, incluso impartido clases sobre el derecho administrativo. Y cuando leo este libro, realmente me cambia la perspectiva. Es un libro que debería leer todo aquel que se dedica al derecho público. Además, obviamente, de que el que estudie economía o el que estudie ciencias políticas o sociales de cualquier tipo, debe hacerlo el público en general. Eh, Todo el que se dedique a la política también debería leerlo. Realmente es un libro que marca, que deja huella. Y es un libro que lo hace así porque es un grito, es escrito como una advertencia desesperada, es un llamado de atención, es, bueno, Friedrich von Hayek lo dedica a sus amigos socialistas de todos los partidos. Eh, ya por ahí podemos sacar una idea. Siendo en ese momento, como todavía estamos viviendo, y en especial en los países latinoamericanos, es así. Las ideas de la justicia social, del Estado social o de bienestar, las ideas predominantes. Y este llamado de atención, este grito desesperado, es para advertir, y esa es la tesis central de todo este desarrollo genial, es que la planificación centralizada, el darle competencias, poderes a los estados para hacer justicia social, la socialización de los medios de producción, el intervencionismo en la economía supone un camino no de inmediato, no inexorablemente, pero sí marca la huella, un camino hacia la pérdida total de libertad individual. Es decir, un camino de servidumbre hacia la servidumbre, el sometimiento de las personas, o un camino, visto al revés, hacia el totalitarismo. Con lo que la democracia social, la democracia cristiana que parte de la justicia social, obviamente el socialismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, tienen por unión, por el estado de bienestar, el estado social, tienen en común que son colectivistas, es decir, son sistemas que tienen por primacía la sociedad y la planificación, por lo tanto, o redistribución social, antes que el respeto, la defensa, la protección de la libertad individual y el desarrollo libre de las personas, la libre cooperación. La libre actuación de las personas. Esa planificación central, ese trabajo estatal en pro del interés general, del interés colectivo, es la tesis que desarrolla y explica muy bien en este libro de 1944, Hayek. Es el meollo, es la tesis central. Eh, y lo explica de una manera bastante detallada, con todo y que es un libro que se lee muy fácil, es un libro corto, es un libro breve, pero la manera como lo va desarrollando Hayek hace que uno realmente no solamente quede convencido, sino que quede cuestionándose tantas ideas que
son las dominantes en las ciencias sociales y especialmente en la ciencia política, en la economía, en la sociología. Entonces, y en el derecho público en especial. Entonces, yo lo que les diría, recomendación, con sinceridad y lean Camino de Servidumbre. Es un libro que merece ser leído. Es un libro que, como tú decías, Víctor Hugo, se ha ganado un puesto entre las grandes obras del siglo XX y, en definitiva, de la humanidad. Y en cuestión de semanas, en unas 2 semanas que agarren el libro, que lo pueden descargar gratis en internet, en inglés o en español. Las traducciones en español son muy buenas. De hecho, hay algunas que está de Unión Editorial que está cuidada por el profesor Huerta de Soto, con un prólogo del profesor Rodríguez Brown. Yo les recomiendo que lo lean. Lean los prefacios, porque con la primera edición en el 44, Hayek hizo una corta presentación. Ya ahora voy a compartir pantalla para leer unas 2 o 3 partes. Lean el prefacio que también luego, cuando se volvió a publicar en 1956 y en 1976, Hayek hizo nuevas escritos, documentos preliminares presentando la obra y comentando también, bueno, lo que había ocurrido con esas publicaciones, esa publicación desde el 44, desde 1944 hasta 1976. Y fíjese todo lo que había cambiado el mundo para entonces. Entonces, yo les recomiendo, y básicamente eso es todo lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero transmitir en esta conversación es: léanse Camino de Servidumbre y después conversamos. Después conversamos. De hecho, una de las cosas que yo me he propuesto es crear un club de discusión, de lectura de este libro. Y yo, por ejemplo, yo dije, este 2024 lo voy a tomar para leer y releer. Ya me lo he leído como 5 veces en lo que va de año. Camino de Servidumbre. Y cada vez encuentro y anoto cosas distintas, otras ideas. Es un libro escrito, bueno, Hayek dice que lo escribió en su tiempo libre entre 1940 y 1943, aunque ya tenía una base escrita en el 38. Eh, pero es un libro que él mismo reconoce que al comienzo se sintió mal, que no debía, pensaba que no debía haber escrito sobre eso, primero porque había dejado su trabajo meramente académico de economista, y había entrado a todos estos temas, pero que sentía la necesidad de hacerlo y que nunca estuvo muy satisfecho. Pero ya en el prefacio del 76, ya 30 años, casi 30 años, o después de 30 años de publicado, y viendo la reacción tanto en Inglaterra, porque él reconoce que fue escrito pensando en los intelectuales ingleses que para esa época, plena Segunda Guerra Mundial, tenían las ideas socialistas como las básicas, las principales. De hecho, en el prefacio del 53, del 56, Hayek plantea cómo se aplicaron esas ideas durante el gobierno laborista luego de la guerra. Y luego ya en el 76, él reconoce por primera vez que, mira, sí estoy orgulloso de este libro y realmente del efecto que tuvo, al extremo de que, bueno, de que sigue leyéndose y que estamos ahorita celebrando los 80 años. Entonces, no hay nada que pueda decir que no, que sea más importante que esto. Lo repito, léanse Camino de Servidumbre y después conversamos. Léanse y después hablamos, después discutimos, pero van a quedar
se los aseguro, pensando, van a ver todo lo que es las ciencias políticas y en especial ideas como la de justicia social, interés general, eh, estado social, estado de bienestar, de otra manera. Recuerden, el meollo, el argumento central, ese proceso de intervención estatal en la economía o de acción coactiva estatal para redistribuir riqueza, crea un cambio en la sociedad y en la psicología de las personas que conduce, este es el eje, que camina hacia los totalitarismos. Léanselo. Voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles algo que es esencial para nosotros los latinoamericanos eh, y para los mexicanos en especial, porque ustedes están viviendo bueno, tienen ya varias décadas en esto, los venezolanos hemos vivido este camino completito, entero, hasta la más eh, eh, cruenta, cruel, desalmada dictadura. Con lo que, fíjense, hay algo que es indispensable Hayek, bueno, nació en 1899 eh, en Austria y está muy cercano del mundo intelectual alemán durante toda la formación, bueno, mire, en plena República de Weimar, Hayek tenía veintitantos años. Y él va haciendo el seguimiento de todo esto y sabe y entiende muy bien por qué y cómo llega al poder Hitler y se crea el nacionalsocialismo, ve qué es lo que es el nacionalsocialismo, que no es más que otro partido de izquierda estatista, colectivista, que pone por encima de las personas al bienestar general o el bienestar del grupo, en definitiva. Y él entonces este escrito, cuando yo les decía que es un llamado de atención, que es un grito desesperado, es porque él está nada más y nada menos que contando su experiencia personal y lo deja claro en la misma introducción. Ustedes pueden bajar en internet fácilmente el libro, léanlo y descárguenlo y léanlo. Están incluso acá los prefacios a la edición del 56 y el 76 y la original del 44. Pero vámonos a la introducción. Miren lo que dice acá y que es tan importante para nosotros los latinoamericanos, para que veamos desde qué perspectiva escribe Hayek este libro. Fíjense esto. Voy a leer el comienzo, la introducción. Los acontecimientos contemporáneos difieren de la historia en que no conocemos los resultados que producirán. Mirando hacia atrás, podemos apreciar la significación de los sucesos pasados y trazar las consecuencias que quedaron de su tránsito. Pero mientras la historia fluye, no es historia para nosotros. Nos lleva hacia un país desconocido y rara vez podemos lograr un destello de lo que tenemos delante. La incertidumbre. Cuando estamos viviendo no nos damos cuenta ni tenemos cómo predecir qué es lo que va a pasar mañana. Cuando, cuando uno ve la cosa en retrospectiva, es que uno puede hacer cadenas causales. Entonces, fíjense, si bien dice, la historia no se repite por completo, pero entonces después él dice, y esto es lo que yo quería, esta es una historia personal. Es decir, Hayek lo vivió la formación de las ideas en la Alemania y en Austria, de las ideas sociales y cómo
fueron degenerando hacia el totalitarismo nacionalsocialista y él estaba viendo ahora en Inglaterra, cuando emigra, huye y se establece en Inglaterra, como el círculo de amigos, de intelectuales ingleses, estaba recorriendo el mismo camino. Entonces, él dice en la introducción, las siguientes páginas son el producto de una experiencia, la de él, que se aproxima todo lo posible a vivir dos veces a través del mismo periodo, o por lo menos a un doble contemplar evoluciones muy semejantes de las ideas. Es decir, Hayek vivió cómo fue degenerando el estado social de Weimar en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial. Incluso el colectivismo alemán viene de antes, del Imperio Prusiano. Pero con la Primera Guerra Mundial da un salto enorme, entre otras cosas, se pierde el patrón oro. Y luego viene todo un proceso con el Estado de Weimar, donde falla el socialismo. Esto lo ha explicado también muy bien justamente el maestro de Hayek, von Mises, Ludwig von Mises, en varios de sus libros, entre otros Estado Omnipotente. Ese vivir de Hayek, todo el transitar del Estado social de derecho, del Estado democrático y social de derecho hacia el nacionalsocialismo, es lo que le permite a Hayek ordenar, ya que lo vivió, ordenar, bueno, en retrospectiva, los hechos y las ideas, ver cómo las ideas van evolucionando y van degenerando en cada vez en más intervencionismo, en más estatismo y por lo tanto en menos libertad individual. Entonces, cuando él se va a Inglaterra y se establece en Inglaterra, él, la sorpresa es que se consigue con que la principal democracia liberal, la cuna de todas las ideas de libertad, está también siendo sustituida desde el punto de vista de las ideas en la intelectualidad inglesa por las ideas del socialismo democrático, del socialismo eh, eh, no el comunismo, la justicia social, las ideas de crear, de salvar los problemas que ha generado el capitalismo de desigualdad, de injusticia, y esas ideas sociales son de las que él, alarmado, preocupado, viendo el devenir de Inglaterra hacia un Estado social y cómo ese Estado social va cada vez degenerando hasta una autocracia, un totalitarismo, una dictadura, una tiranía, es que entonces él dice, hey, yo esto lo estoy viviendo dos veces, voy a advertir a los ingleses, a los socialistas de todos los partidos, escrito pensando en la sociedad inglesa, eh, voy a advertir que este camino va a llevar, ya cuando se den cuenta será muy tarde, a la servidumbre. Va a llevar a generar un estado similar al que ocurrió en Alemania. Y de hecho, una de las cosas que él insiste es que los alemanes no llegaron al nacionalsocialismo por cosas eh, propias de la personalidad o de la idiosincrasia de los alemanes. No, cualquier sociedad que siga esas mismas ideas y siga ese camino puede muy posiblemente de generar
puede desembarcar en esa orilla del totalitarismo. Fíjate, Víctor Hugo, nosotros los latinoamericanos lo conocemos, este camino lo hemos vivido muchas veces. La intervención estatal en la economía hace que el Estado cada vez tenga más poder. El Estado son los gobiernos y los gobiernos son los políticos que llegan al poder. Cada vez tienen más poder. ¿Cómo se puede probar que cada vez hay más poder estatal, coactivo y menos libertad? Bueno, se puede comprobar de muchas formas. Hay una forma que incluso es objetiva, que se puede cuantificar. Hay muchas formas de cuantificarlo, pero hay una que yo que me dedico al derecho constitucional y al derecho administrativo, puedo dar constancia de ella. Es el aumento de poder va de la mano de un aumento de la legislación, de un aumento de una inflación legislativa, de un incremento del número de normas, de reglas, de leyes, incluso de artículos de la Constitución, porque cada vez es necesario un mayor desarrollo, una mayor intervención, una mayor eh, confianza, poder en el gobierno para que lleve adelante la nunca alcanzable justicia social, alcanzable por la fuerza, justicia social. Entonces, ese es uno de los puntos que también vale rescatar. Eh, y a los que analicen camino de servidumbre desde la perspectiva del derecho y del derecho público, derecho administrativo, derecho constitucional. Eso no es que cada vez la tendencia es a más normativas, más regulación. O sea, es algo que podemos verificar. Verifiquen en sus países. Aumenta la cantidad de legislación, la cantidad de reglamentos, la cantidad de normas, es decir, la cantidad de coacción, y de esa misma forma disminuye la libertad de las personas, aumenta el poder de los estados y pierden las personas capacidad de acción libre, eh, se incrementa el intervencionismo, el Estado decide, ordena a la sociedad y por lo tanto la vida de las personas, y las personas perdemos poder de decisión, poder de acción, po perdemos autonomía. Con lo que todo el planteamiento de Hayek, o por lo menos la motivación, es justamente lo que él vivió en Alemania y cómo lo está al escribir en plena Segunda Guerra Mundial, cómo está viendo que esas mismas ideas están reproduciéndose en la democracia, en principio democracia liberal inglesa. Con lo que todo este trabajo de Hayek es también de alguna manera parte de esa experiencia personal. Por eso es que los latinoamericanos tenemos que leer el libro. Yo estoy seguro que al leerlo, en especial en México, Víctor Hugo va a ir viendo y puede perfectamente eh, eh, pensar, imaginar, encajar las cosas que ha estado viviendo en estos últimos años y que vienen décadas eh, ya experimentando en México o en cualquier otro país latinoamericano, cómo se ve reflejado perfectamente acá en la descripción, en la explicación pormenorizada que en los diferentes aspectos principales produce el intervencionismo estatal en, en la sociedad, en la institucionalidad, en el derecho, en definitiva, en la vida social. De nuevo, un único mensaje. Lean Camino de Servidumbre. Están en los 80 años, así que vale la pena que aparten 1 o 2 semanas de su vida
se los digo, se los ratifico y se lo lean. Y después, después conversaremos, después hablaremos. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta exposición inicial y esta invitación para que toda la gente pueda acceder, sobre todo, bueno, pues la gente más joven. Al respecto, yo tengo dos cuestiones, si eres exponerme, profesor. La primera, eh, a este público potencial de libros, sobre todo los jóvenes. Yo he venido haciendo actividades y bueno, me ha permitido estar en contacto con gente muy joven, 15, 16 años, y a mí me ha sorprendido tremendamente de pronto preguntarles, y bueno, no saben lo que fue el comunismo, no saben qué fue la Unión Soviética, no saben pues, los crímenes que se cometieron en nombre del comunismo. Entonces, me parece que ese es el caldo ideal, precisamente, profesor, de vivir dos o tres veces la misma tragedia. Al haber una tabla rasa de la experiencia pasada, bueno, pues puede llegar cualquier charlatán, como sucede aquí en México, hablando del nuevo humanismo mexicano, que es en realidad un subterfugio para no andar hablando de justicia social, todas esas ideas desacreditadas del PRI, que durante 70 años jugó con el concepto de justicia social para explotar, robar y permanecer autoritariamente en el poder en nombre de la justicia social. Bueno, y así, y escuchamos muchos eslóganes, el decrecimiento, por ejemplo, cómo eso nos va a llevar a la felicidad. Bueno, todas estas son ideas que en realidad, bueno, aprovechan la ignorancia, la falta autocrítica los propios maestros de nuestros sistemas educativos que no se preocupan por enseñar a los jóvenes, bueno, todos estos pecados, todos estos crímenes que sucedieron y entonces pues los dejan indemnes, los dejan desprotegidos contra los nuevos bárbaros, los nuevos criminales y demagogos que allí vienen y vienen no cesan en sus esfuerzos. ¿Qué piensa usted de esto? Totalmente de acuerdo contigo. Primero, una de las cosas que ocurrirá cuando ustedes que nos están escuchando eh, lean el libro, que les insisto, lean Camino de Servidumbre y ya verán, me lo van a agradecer. Es como allí hay una parte de la historia que no nos cuentan normalmente y que sin duda ninguno de los sistemas educativos de Latinoamérica, incluso en España tampoco, lo explica y lo cuenta bien. Eh, Todas estas ideas de la democracia social, el Estado social, el socialismo, el comunismo, todas estas ideas colectivistas se han probado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y así cientos de veces en diferentes lugares a lo largo de la historia. Y siempre los resultados han sido los mismos. Destrucción, caos, pobreza, persecución y un grupito beneficiado por la fuerza, los peores. Eh, con lo eh, que el comunismo o el nacionalsocialismo o el fascismo sigan siendo todavía una que son etapas ya avanzadas del socialismo, sigan siendo todavía una referencia para los jóvenes, es realmente
una tragedia y la evidencia más grande de el fallo del sistema del modelo educativo estatal que tenemos ahora. Fíjense dos cosas que les voy a comentar. Cuando Hayek escribe Camino de Servidumbre, estaban en plena Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, Rusia, era aliado de, de los ingleses. Él se centra en, mm, en cuestionar, en atacar, en evidenciar al nacionalsocialismo. Es un libro, Camino de Servidumbre, escrito para advertir de que se puede llegar a un totalitarismo como el nacionalsocialismo o el fascismo italiano a través, siguiendo, andando por este camino del Estado social. Pero él, justo por ese motivo, y lo deja claro en los prefacios que escribe luego, no entró a atacar también de la misma forma, aunque lo hace, al comunismo soviético. Luego, en el prefacio, deja claro y en su obra posterior que a fin de cuentas son un elemento más, son una manifestación más de un mismo grupo que sería, bueno, los sistemas colectivistas. El comunismo es parte justamente de ese camino de servidumbre sobre el cual nos advierte Hayek. Mira, yo me quiero ir, lo segundo que te iba a decir es, me voy a poner acá, voy a compartir pantalla para que vean el, el, el índice. O sea, yo quiero que ustedes lean el libro y miren el índice. Bueno, primero que están los prefacios, pero aquí, la introducción, el primer capítulo se llama El camino abandonado y es una explicación de por qué, justo como tú lo comentas, Víctor Hugo, en dos generaciones ya la experiencia de un fracaso eh, eh, estruendoso de las ideas socialistas ya se olvidan. Eh, Se pierde el camino, se pierde en dos generaciones, ya los nietos no entienden muy bien por qué los abuelos eran así, ahorradores seguían unas ideas conservadoras que no se corresponden con ellos. O sea, los tiempos difíciles hacen hombres fuertes y los tiempos fáciles, bueno, justamente destruyen todo lo que construyeron los antepasados. Entonces, el primer capítulo es un capítulo que ustedes al leerlo, ya en la introducción saben que Hayek habla de, bueno, esto es una historia que ya yo viví dos veces y por eso es que la estoy contando. Y me estoy metiendo aquí, aunque no es lo que yo quería hacer y bueno, de hecho él dice que lo hizo en sus ratos libres. El camino abandonado. Pero hay un último, bueno, fíjate, el tercer capítulo es individualismo y colectivismo. En este colectivismo entra el nacionalsocialismo, pero junto al nacionalsocialismo entra el comunismo, obvio, el fascismo italiano, pero también la democracia social, el Estado social, la relación entre planificación y democracia. Y después viene un capítulo, el sexto, que es la relación entre la planificación y el Estado de Derecho. Por eso es que es tan importante para los que se dedican al derecho, y en especial al derecho constitucional, al derecho administrativo, que lean Camino de Servidumbre. Todos los principios del derecho administrativo, de cómo debe actuar la administración pública, de cómo deben actuar los gobiernos, en el Estado social es imposible que se cumplan. Imposible. La mejor forma que yo he conseguido para que mis alumnos comprendan esta advertencia de que como institución el derecho administrativo y el nuevo derecho constitucional es un instrumento hacia la servidumbre, hacia la pérdida de libertad, hacia el totalitarismo, es leyéndose justamente estos capítulos
porque hay una relación entre el control económico y el totalitarismo. Fíjense, hay un capítulo que también es fundamental, que es el capítulo 10. Y miren qué nombre más sugestivo. Es una pregunta. ¿Por qué los peores se colocan a la cabeza? Y aquí está de alguna forma explicada con la genialidad de von Hayek, por qué los partidos políticos y los gobernantes, los peores, los que no tienen escrúpulos, los que son capaces de engañar más fácil, los que traicionan, los peores, los que son más crueles, los extremistas, se van poniendo a la cabeza. Son los que terminan con el poder. Es lo que ocurrió justamente en Alemania con Hitler. O sea, y es que tiene muchísima lógica y sentido. Solamente alguien que esté muy mal de la cabeza puede pretender dirigir la vida de millones de personas, de sus compatriotas. Los peores se ponen a la cabeza. No es en vano que eh, eh, ser político es un atractor enorme, maravilloso para un psicópata. Un psicópata sabe que en la política se puede mover bien. De hecho, los estudios dicen que mientras hay uno de cada 100 psicópatas en la población humana dedicado a la política, son 25 de cada 100 o más. Y normalmente, cuando nosotros estudiamos historia, lo que estudiamos es la vida de una cantidad de personas locas, psicópatas, todo vueltos locos por poder, que fueron capaces de llevar a guerras, a destrucción, a todos los rincones de la tierra. O sea, los peores se ponen a la cabeza, con lo que la explicación de este camino, de este proceso, de esta degeneración de las bienintencionadas ideas socialistas al totalitarismo y a la dictadura, a la tiranía más cruel, es inevitable, irrefutable. O sea, porque al final no hay un Estado que va a ser gobernado por los mejores. Es fantasía. La mayoría de los socialistas, de allí la dedicatoria de este libro a mis amigos, a los socialistas de todos los partidos, están pensando en que el que va a tener el poder es alguien tan bueno como ellos, y eso pasa en especial con los intelectuales, que gente buena, eh, pero que no se ha dado cuenta de que los que van a terminar teniendo el poder por el nombre del Estado, por el que ellos tanto han trabajado, no son personas como ellos, son personas que llegan al poder y que para llegar al poder, bueno, justamente han debido actuar de una manera que no es la que actuaría alguien que no sea, que no se pueda calificar como los peores. Eh, Ustedes han escuchado que la política es sucia, la política, no, la gente que se dedica a la política, en especial eso, los jóvenes lo pueden ver muy fácil. Hagan política en la universidad. Y yo estoy seguro que se hace política en la universidad o en el colegio, en la urbanización, al final van a quedar asqueados y se van a desentender y salir de eso. A menos que ustedes tengan una vocación muy peculiar, muy particular, pero la política es sucia. La política no le gusta a la gente de bien, a la gente decente. La política no es los servidores sociales, es por el bien. Bueno, normalmente no es eso lo que está atrás de la política. Los políticos tienen sus propios intereses. Los políticos están allí también para velar por sí mismos y por lo suyo. Con lo que no, es una fantasía de buenas intenciones, también dice Hayek,
está empedrado el camino al infierno. Entonces, este libro es una advertencia a aquellos que piensan que se podría hacer racionalmente un sistema de intervención estatal que haga a una sociedad mejor. Lo que no caen en cuenta es que esa idea ingenua va a ser llevada a cabo si damos las herramientas a alguien para que la lleve adelante, no es por los mejores, sino por los peores de una sociedad. Entonces le estás dando poder a los peores. Esta reflexión, esta eh, eh, explicación detenida, detallada, la hace esta mente genial de Hayek en un libro que, como les digo, es un libro que leen en unas 2 semanas. Así que todo lo que he dicho hasta ahora, muy bien, pero la idea central, léanse Camino de Servidumbre, por favor, y más que eso, me lo van a agradecer. Y un último comentario. Me parece que aparte de dos o tres cosas muy importantes que usted acaba de señalar, por ejemplo, por qué gobiernan los peores y lo relativo a la mentalidad de servidumbre voluntaria que caracteriza a muchas sociedades bajo el liderazgo de estados mandones y supuestamente manirrotos y desprendidos. Bueno, yo creo que hay también otras dos ideas que me gustaría explorar un poquito con usted respecto a esta obra. Y una, bueno, pues es algo que menciona Hayek, de que toda planificación centralizada degenera tarde o temprano en formas de servidumbre, de totalitarismo. Y también aquello que señala que, bueno, cuando el Estado se mete a redistribuir, a quitar, a tratar de igualar, bueno, necesariamente va a llegar a un nivel de violencia que no se diferencia de algunas formas de dictadura, de autocracia y de totalitarismo. Digamos bueno, tratando de sintetizar que cuando a la gente llegue un político a decirles que dándole poder van a llegar al paraíso, bueno, algo que ya ha advertido Popper, de tener eh, cuidado de aquellos que prometen el paraíso, porque generalmente conducen más bien al infierno. Y es precisamente la dinámica de tantas sociedades latinoamericanas bajo estos gobiernos dadivosos, hadas madrinas, y que, bueno, finalizan con sociedades enfrentadas, polarizadas, peleadas, con poco respeto a los derechos individuales, con una gran población metida a la fuerza, a la cárcel, pensando que, bueno, de alguna manera, de esa manera se cumple un gran designio de bienestar para todos. ¿Qué piensa usted de esto? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Eh, y una de los aspectos principales de esta obra, pero fíjate que una de las cosas que Hayek explica, en especial en los prefacios, ya más adelante y viendo además todas sus otros trabajos, eh, es como él siguió luego de 1944, después de haber hecho esta advertencia, este grito, donde no se siente de inicio satisfecho y donde se preguntaba si valía la pena escribirlo y publicarlo. Él luego siguió escribiendo en la Constitución de Libertad, en Derecho, Legislación y Libertad, y el último de sus trabajos, de la fatal arrogancia, sobre esto. Pero bueno, em, hay un cambio que produce el Estado social, que es el cambio más
eh, lento, imperceptible, que como leía al comienzo de la introducción del libro, Hayek dice, uno no se va dando cuenta cuando lo está viviendo de hacia dónde van las cosas, tampoco se va dando cuenta cuando va viviendo de lo que ocurre en la psicología de las personas cuando comienzan a regir, a vivir en un estado social. Y allí es donde se produce el cambio psicológico más importante. Es el cambio en la gente. La gente deja de, por un lado, eh, actuar de manera autónoma y buscando su propia felicidad, sino que con mucha facilidad entrega su responsabilidad, su libertad, que supone responsabilidad, a el Mesías, al Estado, al gobierno, al populista, demagogo, que va a ser, en definitiva, el que le va a dar y garantizar la felicidad. Ese cambio psicológico, donde las personas dejan de querer lograr sus propias metas, su objetivo, de buscarse, aunque sea duro y difícil, aunque haya mucha incertidumbre, aunque comience desde muy abajo, buscar su felicidad, esa entrega, ese doblegarse, ese ponerse en manos de otro para que el otro lo cuide, es el primer quiebre, realmente es el último quiebre, que es el quiebre ya de la personalidad, que logra el estado social, el estado de bienestar, que logra este intervencionismo estatal. Y una vez que eso ocurre, una vez que ya la gente psicológicamente se quedó con esa idea. El Estado tiene que darme la educación, la salud, la seguridad, la pensión, cuidarme cuando me enferme, curarme cuando esté mayor, cuando esté anciano, protegerme si tengo un accidente. Cuando la gente ya deja de tener el control de su vida y se lo entrega al Estado, al gobierno, al líder, ya esa sociedad está condenada, esa sociedad está perdida. Es un quiebre personal, es un quiebre interno y se pierde, eh, bueno, esa capacidad de las personas, por un lado, pero también esa probabilidad de lograr cumplir, lograr los objetivos y alcanzar la felicidad, que solamente ocurre cuando uno logra, está orgulloso de su acción, de su comportamiento, de cómo enfrentó los problemas o de cómo los superó y de lo que logró, aunque haya sido poco, pero que sea mío, aunque no haya sido lo que yo soñé, pero lo hice de buena forma. Entonces, allí está la primera parte de la tragedia. Y la segunda parte de la tragedia es a la que tú te refieres. Una vez que ya la gente está quebrada desde el punto de vista psicológico, emocional, entonces el que tiene el poder, que por lo demás van a ser los peores, porque el sistema está hecho para que en la política triunfen los peores, entonces ellos, bueno, van a hacer uso de él de una manera despiadada. El que tiene el poder enloquece con el poder y por el poder y estará dispuesto a hacer lo que sea para mantener el poder. Y cuando digo lo que sea, no es que estén tanto dispuestos a morir antes que perder el poder, es que estarán dispuestos es a matar para conservar el poder. Es lo que estamos nosotros viviendo en Venezuela, es justamente lo que vivió Hayek y en definitiva toda la sociedad alemana
es lo que hemos vivido una y otra vez a lo largo de la historia. Entonces, sí, se comienza por eh, unas buenas intenciones, una intervención estatal, un cederle poder de las personas al Estado, al gobierno, al que tenga el control, el poder, y se logra ese doble objetivo. Por un lado, los humanos, las personas, dejamos de ser autónomas, dejamos de ser libres, dejamos eh, dejamos la aventura de vivir por seguridad, ingenuamente, nos quebramos, ya nos sentimos poco, y por el otro lado, empoderamos a alguien que no va a entregar ese poder que le estamos dando, porque como bien sabemos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es lo que estamos en riesgo cuando empezamos ese camino de servidumbre, cuando empezamos con esas buenas ideas de hacer justicia social. Gracias, doctor. Pues yo le agradezco mucho, realmente me parece que es una muy atinada invitación a tantos jóvenes, a profesionistas, para que visiten esta obra. Fue una obra espectacular, espectacularmente bien recibida en su tiempo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, esperemos que sea también un llamado de atención hacia dónde nos pueden conducir este tipo de gobiernos, porque habrá que aceptar, profesor, que bueno, Venezuela no es una excepción, no es un caso anómalo, no es algo excepcional, sino es simple y sencillamente este, la máxima expresión de hasta dónde puede llevar un gobierno justiciero que se arroga las armas para llevar a la gente a un futuro idílico de supuesta bienestar, afectando a la mayoría, terminando por afectar a la mayoría de su población. Venezuela es una prueba contundente y visible para todos nosotros, de hasta dónde pueden llegar este tipo de gobiernos y de políticos justicieros precisamente. Ahora bien, profesor, usted va a iniciar, entiendo, y con esto finalizamos, un club de lectura sobre este libro que cual estamos conmemorando hoy en sus 80 años de, de, de publicación. Y claro, también en este año que se conmemoran los 50 años del Premio Nobel de Economía a Hayek. ¿Por qué no nos platica un poquito a la gente a dónde puede dirigirse para pertenecer a este club, asistir a estas clases magistrales por parte de usted? Y bueno, aparte lo vamos a colocar debajo en los... Bueno, ya sí, tienes razón, cierro con dos ideas entonces. La primera es una invitación a que lean el libro de nuevo. Y la segunda es que sí, a mí me ha impactado tanto en mi carrera, en mi comprensión, este libro, justamente con ocasión además de estos 80 años de su publicación. He pensado dedicar todo el año al libro. Y una de las cosas que he hecho es, bueno, no, centrarme en él. Para el último semestre del año, el último cuatrimestre, estén pendientes, obviamente que vas a estar al tanto, Víctor Hugo, quisiera que participaran muchos jóvenes mexicanos que están viviendo justamente también este andar eh, del Estado social ya prácticamente a, a- en sus últimas etapas, pero a los latinoamericanos en general.
y los que se dedican no solamente a la economía o a las ciencias sociales, sino también al derecho y al derecho público, administrativo, constitucional en especial. Eh, em, Estoy planteando, estoy pensando, y ya les daré la, la primicia y la noticia, llevar adelante un curso, un seminario donde podamos discutir sobre este libro. Pero no serían clases magistrales mías, nunca lo son, sino que sería más bien es un foro de discusión, un club de lectura, pero con un método socrático. Yo lo que quiero es reunir a un grupo de jóvenes latinoamericanos. Ya en su momento les contaré cuál va a ser, primero, la metodología para la selección de ese grupo. Y bueno, ya van a ver lo que estamos preparando para esto, y discutir capítulo por capítulo, eh, idea por idea, tema por tema, todo lo que está, lo que brota, lo que despierta en la mente esta genialidad de Friedrich von Hayek en Camino de Servidumbre. Entonces, para este segundo semestre del año, estén pendientes, porque vamos a conmemorar estos 80 años de Camino de Servidumbre y vamos a ver si aprendemos la lección para que no siga ocurriendo este transitar una y otra vez en nuestros países iberoamericanos. España se incluye acá, este transitar hacia el totalitarismo, hacia la pérdida de la libertad individual, con todo lo que eso significa. Así que estén pendientes porque va a ser, estoy dedicado a eso, a preparar una experiencia que va a ser estupenda para todos los que se unan. Y cuento contigo, Víctor Hugo, eres un invitado especial. Muchas gracias, profesor. Claro que sí, considera a México libertario en lo que podamos colaborar con mucho gusto. Para nosotros sería un gran honor y con la mejor de las disposiciones, profesor. Bueno, yo lo dejo descansar, ya cayó la noche allá en Caracas. Le agradezco mucho realmente su tiempo, la generosidad de su talento y bueno, pues a seguir en comunicación y claro que sí, con mucho gusto ayudamos en lo que se puede. Mira, voy a interrumpirte para decir una última cosa que no sé si le dije antes. Léanse Camino de Servidumbre. Un abrazo, Víctor Hugo, que estén bien. Saludos a todos.